Qué lindo que ahora. Soy Emilio Yoturió del Liceo San José OR. Soy de la 11ª región de Chile, en la ciudad de Puerto Aysén. Hoy vengo a presentar un proyecto educativo audiovisual con el fin de entretener, enseñar e informar sobre nuestra linda ciudad, sobre el gobierno de Allende y Pinochet y como la vivencia de la gente en esta ciudad. Entrevistas, entre otras cosas, y una conclusión al final como la mayoría de los vídeos. Un gusto y espero que les guste. Comenzando por la historia, lo primero que veremos sería de Salvador de Allende, médico y político del Partido Socialista de Chile. Fue electo presidente de la República el 4 de septiembre de 1970. En las elecciones presidenciales tuvo un 36% de votos, por lo que tuvo que ser ratificado por el Congreso Pleno, que debió elegir entre los dos con mayoría, Salvador Allende y Jorge Alexandre. Como abanderado de la Unidad Popular, Allende no solo se convirtió en el primer mandatario socialista en el mundo a ser elegido democráticamente, sino también en el primero a intentar transitar el socialismo mediante la vía pacífica, también llamado la vía chilena al socialismo. Así terminado su mandato el martes 11 de septiembre de 1973, por un golpe de estado que lo llevaría a su muerte en el asalto al Palacio de la Moneda, en este caso que sería la oficina de gobierno donde perecería, sin estar claro si fue asesinado o en su último acto que haría con su vida, así dejando un gobierno en el cual muchas cosas hizo por su pueblo y en beneficio a este. El golpe de estado proporcionado por el general Augusto Pinochet en el año 1973 para así dejar de gobernar hasta el año 1990. El general Augusto Pinochet fue un militar, político y dictador chileno, de extrema derecha, el cual hace cargo de Chile de una forma autoritaria, con el fin de mejorar el país del estado tan caótico en el cual estaba, implantando orden y mucha muerte. Disolvería el Congreso. Entre sus principales rasgos están anticomunismo, prohibición del partido político, limitación de la libertad de expresión, carencias de la democracia y constantes violaciones de derechos humanos. Con esto, en el año 1980, promulgaría una nueva constitución que hasta el día de hoy sigue vigente. Así, con la dictadura perdiendo influencia, la oposición lograría consolidar el referéndum de 1988, así como el plebiscito de sí y no, con ello ganando el no de la permanencia del gobierno de Pinochet, para que en el 1990 fuera reemplazado por un candidato elegido democráticamente por el pueblo chileno. Antes de pasar a la entrevista de turno, daré un dato de mi Aysén, en este caso un poco de historia del mismo. La historia validada por algunos autores considera que Hernando de Magallanes como el descubridor de Aysén, que en el 1 de diciembre de 1520 es el primero en registrar en una bitácora el avistamiento de costas y quebradas que las llamó Tierras de Diciembre. Pero las primeras noticias de colonos establecidos en la zona de Puerto Aysén datan de mediados del siglo XIX. Habrían sido principalmente chilotes, alemanes e inmigrantes argentinos que se dedicaron a la pesca, la ganadería y la extracción de cipres de las Huaytecas. Así, siguiendo con la entrevista, veremos a alguien de orientación política de izquierda. Espero que le guste y nos veremos. Paula Iris Bustamante Bello, soy profesora jubilada, sí, estudié 2 carreras, soy técnico universitario en pesca de la ex Universidad Técnica del Estado, hoy día Universidad de Santiago de Chile, y además estudié educación general básica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Temuco. ¿Usted qué ideología política sería? Yo soy militante del Partido Comunista desde los 17 años. O sea, eso significa que yo ingresé a las Juventudes Comunistas de Chile cuando tenía 17 años. Entonces usted cuando salió Allende la pasaron bien allá. Sí, sí. ¿Cómo me podría hablar de esos 3 años de candidatura? Fue un periodo muy, para nosotros, fue un periodo muy hermoso, con hartos sacrificios, sí, porque la derecha se encargó de instaurar la campaña del terror. Toda la obra que hizo Allende en su año que tuvo candidatura, ¿usted lo vio como algo para bien y Para bien, todo? yo te voy a hablar, se repartía, suponte tú, 1 litro de leche. Se daba la leche en las escuelas, se daba el desayuno en las escuelas, se entregaba a las mamás, les entregaban las premezclas para hacer pan. Y eso la gente lo botaba. La leche la ocupaban para marcar las canchas. Así de imbécil eran las campañas que se hacían en esa época. ¿Y eso lo hacía gente, usted piensa que gente de derecha, gente que tenía recursos? Porque la gente No, yo creo que de toda la gente. simplemente... Simplemente porque era un gobierno de izquierda, creía que había que hacerle mal. Si aquí hubo gente, comerciantes, que tiraron sus productos al río. Me contaron eso.
Como Sí. lo tenían guardado y a veces lo tiraban Lo tiraban. porque sí, Porque había que tirarlo, por simplemente para hacerle mal al para gobierno. hacerle mal al gobierno. Y bueno, y llegó el 73. El Y año. fue un periodo traumático para nosotros como jóvenes. Simplemente porque tú pensabas distinto, te acusaban. Nosotros decíamos, te soploneaban. Sí me contaron Te eso, contaron también. que alguien, si alguien le caía mal, podían decirle a los milicos, Le- este es comunista. Lo hacían. Lo hacían. A mí, una vecina de acá al lado, a mí me acusó. ¿La acusó? Me acusó. ¿Y le hicieron? En la tarde tú tenías los militares en la casa. Pasaron cosas, pero porque la gente es mala. Yo allí vi gente muy mala, muy, muy, muy mala. O sea, a mí no se puede acusar a una persona por pensar distinto. Después vino todo lo otro, el golpe, la dictadura militar, donde cambió todo, 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 todo. Usted, Cambió tu vida, cambiaron tus padres, cambiaron los vecinos, nadie se quería juntar contigo porque tú estabas como marcada. Ya, fue un periodo muy doloroso, muy doloroso. A mí no me llevaron, ¿no te llevaron? a mí no me llevaron detenida, ¿Y por qué? pero llevaron a mi hermana, a mi hermano y a mi padre, a los tres. A mí no me llevaron. ¿Y, Yo quedé para salvarlos. ¿Y lo salvó? Sí. ¿No le hicieron nada cuando se Estuvieron lo llevaron? detenidos los tres. ¿Por mucho tiempo? No por mucho, pero los sufrimientos son igual. ¿Hubo Porque tú algún- no te allí no te trataban de tú ni de caballero, sino que te trataban de lo peor. Ya, y el sufrimiento no tiene nombre. Generalmente, la gente después se negaba a contar lo que le hicieron. Tenían miedo. Porque por el temor, por el recordar esos momentos tan dramáticos. No lo contaba. Mi padre se fue con el secreto a la tumba. Si veían un libro, los libros que ellos creían que eran de marxismo, porque era tal su ignorancia, los sacaban, se los llevaban y los quemaban. Así de dramático fue. Si no fue una cosa así tan simple. Fue muy doloroso para todos, especialmente para quienes pensamos distinto. ¿Ya? Y yo sigo pensando distinto, porque creo en un mundo mejor. Como te digo, fue un periodo para mí bonito en mi juventud, pero doloroso, muy doloroso. ¿Usted pudo reaccionar en vivo al ataque a la Casa de la Moneda? ¿O lo supo después que pasó? No, nosotros lo escuchamos en la radio, ¿En vivo? sí, ¿Y cómo fue? para nosotros triste. Y lo escuchamos, fue muy doloroso, mucho más triste todavía, con las palabras de Allende, mucho más. Allende vino varias veces, ¿eh? ¿Usted en su experiencia de aquí, además del suceso que pasó con su familia, usted presenció más violencia y cosas atroces de parte de los milicos? A ver, esas cosas siempre ocurrieron en algunos recintos. Tú te informabas por la radio, tú te informabas por el boca a boca de lo que iba pasando, pero si tú me preguntas si yo fui testigo de eso, no. ¿No fue testigo? No, no fui testigo. Porque eso se realiza, una de los del fusilamiento, ese se hizo en la comisaría. De una persona que era más tranquila que un retrato. Esa persona que fusilaron pasaba todos los días por acá. Yo me acuerdo que me contaron que se mataba gente que era tranquila, gente trabajadora, Sí. solamente por ideología. Claro, por pensar diferente. Si Allende lo mataron o se suicidó, ¿cuál es su respuesta? Yo creo que se suicidó. ¿Usted cree que se suicidó? ¿Por qué? Porque quiso quedarse con su pueblo. Quiso quedarse. Yo creo que él quiso vivir lo que vivieron todos los chilenos desaparecidos. Él quiso irse con ellos también. Fue una forma de irse con la gente que desapareció. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará
la felonía, la cobardía y la traición. Buenas, yo aquí de nuevo. Antes de seguir con la siguiente entrevista, primero haremos un repaso más detalladamente sobre la historia. Específicamente nos adentraremos en el gobierno de Salvador de Allende. El primer año del gobierno de Allende se le llamó el año del regalo, ya que este hizo una cantidad de cosas de beneficio al pueblo, como en el área de salud se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de distribución de medio litro de leche diaria a cada niño. En educación se impulsó la enseñanza preescolar, además de implicarse en el acceso a la universidad. Ayudó a que los sindicatos fueran más relevantes e influyentes. Aumentó los sueldos mínimos, todo esto para el pueblo. Lamentablemente se llegó a una crisis por causa como el proceso inflacionario que se vio agravado por severos problemas de abastecimiento, acaparamiento y sabotaje empresarial. El gobierno de Allende en su programa básico de gobierno contemplaba la construcción de un Estado popular y una economía planificada, en gran parte estatizada. Aunque la Ley Nacional de Cobre fue aprobada, no ocurrió lo mismo con el intento de estatizar las grandes empresas. El gobierno decidió echar mano a una olvidada, aunque vigente decreto, dictado durante la República Socialista de 1932, este le permitía al gobierno de la expropiar cualquier industria que fuese considerada estratégica para la economía. Además de la expropiación, el gobierno utilizó otros mecanismos como la compra de acciones, lo que permitió contemplar el 80% de las industrias y un número importante de bancos. Estados Unidos contra el socialismo. Esto se basa que en el 15 de septiembre de 1970, Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, ordenó una intervención directa y soterrada para evitar a Salvador de Allende llegar a la moneda o, de no ser posible, derrocarlo. Para esto se planearon diversas fórmulas, en una de ellas estaba planeando un golpe militar, sin mencionar todas las cosas que Estados Unidos hizo para entorpecer el gobierno de Allende, como financiar a los diarios opositores de este para hacer propaganda en contra o simplemente hacerle el corte comercial, entre otras cosas. La reforma agraria fue un proceso que incluyó la redistribución a gran escala de ingresos derivadas de la propiedad de tierras a favor del cultivador y de la sociedad, Allende utilizando los instrumentos legales promulgados por el anterior gobierno con el fin de expropiar todos los latifundios y traspasarlos a la administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos. El 11 de septiembre de 1973, la Unidad Popular, o sea el Partido de Allende, había expropiado cerca de 4.400 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. Con toda esa información dada, ahora toca dar mi dato Aysén. Desde ya hace algún tiempo la región de Aysén viene demostrando su descontento con la política centralizada de los gobiernos. Esto se vio reflejado primero en las movilizaciones que se convocaron en torno al tema de las represas de la empresa Hidro Aysén, que proyectaba construir en el río Baker y en la Pascua con el propósito de entregar como negocio las aguas de la Patagonia. En la actualidad, lo que causó noticia en el año 2012 fue el movimiento Tu Problema, Mi Problema, el cual es un movimiento que se origina a partir de las demandas históricas de los pescadores artesanales, que con el paso de los días y el apoyo de su ciudadanía, dio paso a un movimiento regional que exige, entre unos puntos, combustible más barato, subsidios a la leña, más especialistas de salud y creación de un salario mínimo regionalizado. Hasta la fecha de hoy podríamos considerar que el tema está resuelto en parte. Pero aquí yo podría dar un testimonio personal de cómo viví mi hijo, porque en ese tiempo yo era pequeño y no sabía lo que estaba pasando, pero un día mi mamá me dijo: hijito, vamos para afuera a quemar unas llantas. Y yo como dije, vamos a quemar. Y se podía ver por las calles cómo estaba lleno de llantas siendo quemadas, y ahí formando parte con mi familia de la revuelta. Una experiencia bastante bonita, para que te miento. Antes de seguir con la siguiente entrevista, que de un bombero veterano de Aysén con ya 50 años de servicio, daremos a mostrar un corto demostrativo de violencia ante las preguntas y cómo pueden reaccionar las personas ante preguntas delicadas o de índole ideológica. Señor, ¿usted qué opina de toda la muerte que dejó Augusto Pinochet? No sé yo. ¿Cómo que no sabe? ¿Qué pasó con las muertes? No sé ya. Ya, no sé. Ya, claro, dígalo. ¡Párate! Manuel Vargas, director honorario del Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén y de la tercera compañía de bomberos. El tema de conversación de hoy es la época de Pinochet. Como usted me había contado, ¿Sí? usted no tenía mucha noción de lo que estaba pasando en el país en esa época, ¿cierto? No. En esa época usted no vio nada de violencia y un tema así, ¿cierto? No. ¿Me puede conversar un poco del tema?
Bueno, en esos años el hubo un golpe militar nomás y hubo un toque de queda. Así que nosotros pasábamos a cerrar las casas, ¿no? A veces todo el día y después ya se empezó a alargar como a las 6 de la tarde, después a las 10, así se alargó. El hecho de que el presidente fuera asesinado, se haya suicidado, ¿a usted le afectó en algo o no le importó en sí? No. ¿A usted le da igual? Yo estaba en la escuela hace tiempo. Usted no tenía mucho que ver con la política y usted vivía su vida simplemente. No, vivía. Usted nunca vio violencia, ningún tipo por la calle, ¿cierto? No, nada. ¿Ningún tipo de militar así prohibiendo el paso o algo así? No, tampoco, porque siempre tuvimos el apoyo de cuando íbamos a los incendios. Que te cortaban el tránsito y todo, si no te dejaban pasar. Y bueno, en ese tiempo no había tantos vehículos como hay hoy día. Igual era una ciudad pequeña aquí, ¿cierto? Pequeño y pocos vehículos. ¿Usted puede decir que en esa época era bastante tranquilo? Muy tranquilo. Considerando como, por ejemplo, Santiago, todos los disturbios, todos los incendios que se provocaban. Sí, bueno, aquí estamos. Aquí estaban bastante tranquilos. Claro, estamos de paraíso. Las acciones que tomó Pinochet, como hacer que los militares salieran a la calle a simplemente mantener el orden, ¿estuvo bien? ¿O cree que fue como una prohibición de libertad? O sea, no sé sabía contestar tu pregunta. Si mal no nos dijo, usted era el único que quedaba de toda esta gente. De los que están ahí, estoy solo yo ahora y toda la gente que está ¿Ya retirada o...? retirada y otros que han fallecido. Y eso, que los recuerdos no de las personas. Pero volviendo a la política, cuando Pinochet salió del poder, ¿usted votó por el plebiscito? ¿O tampoco tenía idea de eso? No. Tampoco. En política usted estuvo cero. No, yo no sé. Nunca me ha gustado su política. ¿Alguna la haya fácil? Ahora toca profundizar con otro general, también llamado el Tata o Pinocho, así como dato lo dejo. El 23 de agosto de 1973, el presidente Salvador Allende nombró en comandancia en jefe del ejército al general Augusto Pinochet, quien semanas después encabezaría un golpe de estado que derrocaría al mandatario. El neoliberalismo fue traído a Chile, bien se sabe, por el régimen, pero específicamente por los Chicago Boys, los cuales fueron universitarios de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, los cuales llevaron a cabo un plan ladrillo, un libro que básicamente es la implementación del neoliberalismo en el país. Con ello sí tenía un gran éxito en Chile, siendo el primer país neoliberal del mundo, considerándose como el laboratorio económico del mundo. El viejo orden latifundista, que había prevalecido por más de 400 años, había llegado a su fin. En las 2 décadas siguientes del modelo neoliberal, irrumpió en el mundo rural con la llegada de Pinochet, produciéndose el traspaso de la tierra a nuevos capitalistas, que modernizaron la producción agrícola y convirtieron en proletariados a los campesinos. Carlos Montes investigó el tema de la privatización entre los años 1973 y 1990 y concluyó que 725 empresas que estaban en manos del Estado fueron vendidas a grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura, así dejando el gobierno en el año 1990 con una tasa de inflación del 20-25% en ese año. Gran logro, sabiendo que en el año 1974, en abril, la inflación llegó a un punto más alto, el cual era el 746%. En la época que tratamos, el mundo está dividido por dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética. El general Pinochet, que desde que estuvo en el mandato, mató una cantidad de gente con la frase del enemigo interno: hay que prevenir que Chile sea invadido por el comunista, y pensando así, entonces matémoslos a todos. Una decisión que llevó a muchas muertes y muchos hechos sanguinarios, a pura violencia de derechos humanos. En este total, 9.825 fueron casos de víctimas calificados para la comisión, de las cuales 30 casos de víctimas de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, caso Rating, y 9.795 casos de víctimas de prisión política y tortura, sin resultado de muerte, caso Valech. Además, unas 200.000 personas habrían sufrido el exilio y un número indeterminado habrían pasado por centros clandestinos de detención y tortura. Las cifras varían mucho y siguen siendo solo un punto de referencia cuestionable. En el año 1982, nuestro sistema financiero quebró producto a la fuerte desregularización de la banca comercial. Luego de ser privatizada, después del golpe militar se liberalizaron las tasas de interés y se desregularizaron todos los aspectos comerciales y de riesgo. La crisis económica tuvo lugar durante la dictadura militar, tras años de reformas económicas. El PIB o Producto Interno Bruto del país se redujo un 14% y el desempleo aumentó un 23%. La política del régimen frente al desempleo desplegó una precarización de las condiciones generales del trabajo remunerado y un distanciamiento de medidas que asignaba al Estado un rol importante dentro de la demanda del empleo. Pensando que la gente de bajo estatus social probablemente esté cesante, ya que el porcentaje de desempleo era cerca del 20%, las decisiones tomadas para esta gente eran muy precarias.
dando un sistema de trabajo que pagaba una miseria, el cual asignaba el Estado. Algo de destacar de la partida del general Augusto Pinochet fue por vía democrática, elegida por el pueblo su partida, así determinando una dictadura sin la necesidad de matar al dictador, como normalmente se hace para bajarse una dictadura. Aunque no fuera presidente, aún tenía poder e influencia. Esto acabó el día 10 de diciembre de 2006. Por complicaciones médicas, murió a los 91 años. Ahora seguimos con Mirad Aysén. El 21 de abril de 2007, un terremoto superficial de magnitud 6.2 causó grandes deslizamientos de roca, generando un tsunami local que impactó fuertemente las riberas aledañas del fiordo Aysén, dejando como resultado 10 personas fallecidas y daños a infraestructuras. Si bien este terremoto fue el mayor en magnitud, ocurrió un marco de enjambre sísmico con cientos de sismos generados desde enero y durante los meses siguientes, muchos de ellos sensibles para la población de Puerto Aysén, Puerto Chacabuco y alrededores. De hecho, la actividad sísmica prosiguió durante buena parte de ese año. Desde su inicio, el 10 de enero de 2007, el enjambre sísmico incluyó 5 terremotos corticales de magnitud moderada. El 28 de enero, magnitud 5.2. El 3 de febrero, magnitud 5.3. El 23 de febrero, magnitud 5.7. El 2 de abril, magnitud 6.1. Y el 21 de abril, magnitud 6.2. Siendo este último el causante de los grandes deslizamientos y tsunamis del fiordo Aysén. Yo esos años aún era muy cabro chico para darme cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Pero mi tía me contó que en el terremoto, el que fue más fuerte de 6.2, estaba tan sorprendido la gente que las viejas se empezaban a desmayar por la calle así por lo fuerte del terremoto, así causando una sobrepoblación en el hospital a causa de tanta gente desmayada y entre otras cosas. No sé, eso me lo confirma mi tía, me lo confirma Miami. Antes de seguir con la siguiente entrevista y última, esta vez de alguien de ideología de derecha, veremos una pequeña parodia sobre lo que pasaba a la gente en época de dictadura si se encontraba algún rastro de comunismo o ideología de izquierda. Acá estamos, acabamos de tener a alguien del grupo comunista, Ernesto García, lo acabamos de encontrar, vigilante en este recinto tan caótico, con un libro de El comunismo en Europa. Aquí sale comunismo, él es comunista, entonces la lógica, encarcelarlo, aprisionarlo y después ser desaparecido. ¿Por qué? Es comunista. Oh. Yo soy de derecha hasta que me muera. ¿Es de derecha hasta que se muera? Hasta que me muera. Yo con los comunistas ni socialistas no... No, ni un peor que. Nada. Ajá. Porque la pasamos mal, muy mal. Colas para comprar detergente, porque no trabajas nada en un negocio. Para comprarte un saco de harina no es como que tú te lo vas y te lo compras en el supermercado. En ese tiempo de Allende tú tenías que ir a la gobernación, a la intendencia, como se dice, y ahí te tomaban todos tus datos, te anotaban y te daban un vale lo que tú puedes comprar un saco de harina. Entonces la gente que no era de la opinión de ellos, a veces te daban, otras veces no te daban nada. ¿Qué hizo mal gobierno Allende? Pues no lo dejaron gobernar, qué sé yo. A mí, mucha gente con la que hablé me dijo que los comerciantes guardaban sus cosas para ellos y su gente. ¿Eso es verdad? Es posible, sí, porque también le hicieron bastante la guerra a Allende, porque Allende no lo supo hacer bien. Pues mira que tú no encontrabas una persona para trabajar porque todo era el compañero para acá, compañero para allá, que empezaron a expropiar terreno, a expropiar sí, me campo. contaron eso. Ya, andaba una manga de gente que no trabaja nunca un día nadie, sino que andaban haciendo changas nomás. Y a esa gente le pasaban los campos, le quitaban a los dueños y ponían a cualquier pichiruchi que sea del partido de ellos, ahí ya. Los tipos se comían los animales, quemaban las cercas, no hacían ni un progreso, nada. Expropiaban casas, muchas personas que las dejaron fuera, les quitaron sus predios. ¿Sí? Si le daban trabajo a la gente de ellos nomás. Igual que también le vendían mercadería a la gente de ellos nomás. ¿Cierto? Allende arruinó el país. El comunismo y el socialismo en una batalla todos los días, y el compañero para acá y el compañero para allá, y nunca nadie trabajó en un día nadie. Nadie. No, las fábricas se apoderaron los compañeros, y los compañeros que sabían de fábricas. A Allende lo derrocaron, ¿usted qué pensó? Mira, no pensé nada porque estaba todo el mundo asustado, aterrado. Yo tenía acá como 7 vehículos de los milicos estacionados acá afuera. Por ejemplo, en el campo, en el kilómetro 8, hay una familia de Oyarzún, ¿ya? Igual, fíjate que fueron allá en tiempo de los militares, le revisaron todo, el caballero arrancando por el monte, por ahí, la gente arrancaba por el monte, la gente que era comunista porque tenían pánico.
porque a esos que los pillaban los encarcelaban y les daban, pues, y muchas veces hasta los matarían. O sea, acá mataron gente a la Aysén, así que igual hubieron muerte de gente inocente. Yo tengo una experiencia personal, te cuento. En septiembre del 73 a mí también me mataron a un hermano. Mi hermano era milico, estaba haciendo su servicio en Puerto Montt y tuvo un problema con un Paco. Ya, un Paco que le decían el Cucuatepita. Creo que mi hermano iba en bicicleta y este hombre iba, no sé, pues le pegaría un topón a su vehículo, no sé. El gallo se bajó al carabinero del furgón y lo agarró a cinturonazo a mi hermano. Mi hermano sacó su cinturón y se batió a duelo con él. Con el Paco. Pero para el golpe de Estado, mira, mi padrastro lo mandó al centro a comprar y el Paco lo subió al furgón y nunca más lo entregaron a la familia, ni siquiera muerto. En venganza, sí. Claro, en venganza personal, pero yo no lo sé la culpa a Allende ni a Pinochet. Si fue el Paco que se vengó de la muerte, o se vengó de mi hermano nomás, por el problema que habían tenido ellos. Si Allende lo mataron o se suicidó. Yo no lo sé, fíjate que la duda está. ¿Está la duda? Sí, porque tú no sabes si el hombre como se vio a lo mejor ya acorralado y sin ninguna vuelta atrás, a lo mejor se disparó. El hecho que después de las colas, después del golpe militar, apareció todo, te cuento, había los negocios llenos de cosas. Porque en el tiempo de Allende había plata, pero no había dónde comprar. En tiempo de Allende fue la escasez, la crisis que vivimos nomás, ¿ya? Y antes, en tiempo que Pinochet, había respeto, nadie, como te dije, no había cero delincuencia. No había delincuencia. Claro, pero en tiempo que Pinochet nosotros no tuvimos falta de nada. Meterte en el comunismo no te trae nada bueno, nada bueno. Ya está la prueba que todos los países comunistas han fracasado. Claro, porque tú ves que si el comunismo no te trae nada bueno y no ha traído nada bueno en ninguna parte del mundo, el comunismo es lo peor de lo peor, la peor lacra que puede haber en el mundo, no tienes por qué seguir una situación igual. Muy buenas, espero que les haya gustado este contenido audiovisual porque ya estamos al final y espero que hayan entendido en sí lo que se trata el video, mostrando 3 lados del chileno, uno de muy derecha, muy izquierda o ya de parte de alguien que ya no simplemente no quiere hablar del tema y no quiere dar una opinión. Llegando a esto, le invito a que sigan informándose porque el video le falta mucha información por falta de tiempo y que quieran conocer mi bonita ciudad de Aysén. Con esto nomás puedo decir que me despido con mi buen general y viva Chile. Compatriotas, finalmente quisiera, en este último saludo como presidente de todos los chilenos, encomendar a cada uno de ustedes a la bondad de Dios Todopoderoso, para que ilumine vuestra sabiduría y vuestros corazones. A través de mis constantes visitas a las diversas regiones del país, aprendí a conocer la generosidad de este pueblo maravilloso. En consecuencia, estoy cierto que ella se volcará una vez más a unirnos en un solo esfuerzo conjunto que asegure el éxito del gobierno que se inicia en bien de todas las familias chilenas y el destino promisorio que se merece. Por ello, los invito desde ya a fundirnos en un solo gran abrazo fraterno y a gritar con toda la fuerza de nuestros corazones y voluntades: ¡Viva Chile!